4:14. Este programa fuera del aire sí son buenos. ¿Y cómo disminuye la delincuencia en un país imposible con las características del que estábamos describiendo aquí fuera del aire? Rosalía Sosa, directora de Participación Ciudadana, está con nosotros. Nos escuchó tratando todos estos temas. Rosalía, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Rosalía, hay que hablar de todos estos líos de corrupción, estas denuncias, una denuncia que no se sabe lo que es, que el Ejecutivo la mandó, que dicen que la mandó directamente a la PEPCA, a la Procuraduría de Persecución de la Corrupción. Hay una querella de la familia del arquitecto que cometió suicidio, en la que están solicitando que se investiguen personas que no están encartadas por el Ministerio Público, en fin. Incluyendo al exdirector de la OISOE. Correcto, comenzando por él. Cuéntanos. Hay una demanda del 2012 de participación ciudadana, el protocolo por la transparencia y la institucionalidad, suscrito por el candidato y presidente de la República, donde en la medida 7 se comprometió a eliminar la duplicidad de funciones. O sea que Participación Ciudadana tiene mucho tiempo solicitando de que se revise la vida orgánica y jurídica de la OISOE porque no tiene razón de ser. Lamentamos mucho que se explotara con la muerte del arquitecto, que es lo penoso, pero realmente nuestra organización está demandando que se acabe la duplicidad de funciones y en esta gestión, en vez de cumplir con el compromiso y con la ley 247-12, que no se permite la duplicidad de funciones en los organismos del gobierno central, la OISOE se le ha incrementado su desempeño porque mediante decreto se le facultó para la ejecución del 40% de las obras escolares. Es muy lamentable, pero es una realidad. Yo estaba de viaje cuando ese decreto. Un decreto del 40% de las obras. Sí, el 60% para el Ministerio de Obras Públicas y el 40% para un organismo creado por decreto. O sea que el presidente de la República avaló por decreto la duplicidad de funciones de la OISOE, porque ya ahí estamos hablando de que hay un aval del Poder Ejecutivo para que la OISOE construya. Y compita con el Ministerio de Obras Públicas, porque ahí se reconoce. El Ministerio de Obras Públicas ejecutará el 60% de las obras escolares. Y lo que nosotros decimos, un organismo creado por decreto tiene casi la misma función en construcción de obras que el propio Ministerio de Obras Públicas, violando hasta la Constitución de la República. Bueno, por eso podemos terminar ahí, pero no. No, yo quiero que me reiteren. No, pero nosotros también demandamos investigación. Estamos invitando a los ingenieros y arquitectos beneficiarios de todas esas obras escolares que hagan su formal denuncia, porque es necesario transparentar lo que está pasando. ¿Qué la obra? No, tenemos que ser responsables y no permitir que se la quiten, porque más de lo que le han quitado no le pueden quitar, porque le quitaron casi el presupuesto a muchos. Y a la vida. Más y hasta la vida y la tranquilidad del hogar y su patrimonio, o sea, más no le pueden quitar. Entonces, que hagan sus denuncias para que esta mafia, que no solamente estamos centrado en 3 implicados, pero eso tiene 3 años, según la propia directora del PEPCA. No son ellos no tienen la capacidad de dinero para solventar los préstamos que se hacían. De hecho, me dicen que uno de esos implicados, inclusive usted va a la casa de esa persona y no tiene una infraestructura, es una persona que ni siquiera es clase media, que sus hijos van a un colegio casi público, o sea que que se identifiquen realmente en la investigación los autores materiales e intelectuales. Sí, pero solo un dato de esto es que ni siquiera es que se ha llamado a licitación a los pequeños ingenieros con pocos recursos, con empresas pequeñitas, es que fue rifado. Entonces, en esa rifa se sacaron construcciones, personas que incluso en términos familiares no tenían, además de experiencia, que es otro asunto, no tenían ni siquiera recursos, o sea, gente muy de clase media, muy bajita. Entonces, eso es lo que ha aumentado, lo que ha sido una mafia histórica, pero del grupito que lo hacía siempre, al democratizar la construcción, como ocurre tantas veces, se ha democratizado la mafia. Ha crecido. Antes era mafia de centenares, decenas de millones de pesos. Ahora se comenzó a chelear
porque se triplicaron el número de los ingenieros que brindan ese tipo de servicio, incluso con el problema de que al democratizarlo se hizo por rifa. No, el propósito fue loable. Sí, porque se iba a construir en el lugar, se iba a buscar la mano de obra del lugar y se iba a impulsar económicamente la zona. Pero el problema es que no se ha cortado con la mafia que existe en la USOE. Rosalía, parecería que este caso ha sido develado, es decir, se ha convertido en un escándalo público nacional por el suceso trágico que representó la muerte del arquitecto David Rodríguez, pero en realidad no se habían hecho denuncias anteriores revelando esas mismas prácticas que provocaron la muerte del arquitecto. Miles de denuncias. Y no solamente en esta gestión. ¿Y por qué no se Vamos a buscar. Porque nadie se había suicidado en un baño, porque ese es el problema. Y dejar ¿Ustedes han sido canzones en eso? Una nota, pero realmente déjame decir, se han hecho múltiples denuncias. Por ejemplo, el propio parqueo de la UAS. Los 2 parqueos y el comedor de la UAS es un ejemplo. La remodelación de Bellas Artes. Hay que ver cuánto nos costó y la situación en que está. Por ejemplo, también se hizo una denuncia de la remodelación y construcción de la cárcel de Higüey, que costó muchísimo dinero con respecto a las construcciones que hacía la Procuraduría en ese entonces. También las carreteras. Miles de denuncias, pero no ha habido voluntad, porque siempre se pone ahí una persona muy cercana al presidente de la República. De hecho, ayer en la protesta dijeron, pero qué cercano, uno de frente al lado de la presidencia de la República. ¿Usted estaba en la protesta? Pues claro que sí. Nos contarán un ratito entonces. Rosalía, con video y todo. Antes de pasar al tema de la protesta, que tenemos el video que nos proporcionó Ana Mitila Lora sobre lo ocurrido en el día de ayer, muy lamentable. Es atípico que el director, que Vidó Medina, el director de ética, en el marco de una investigación tan delicada sobre la OISOE, una oficina creada por decreto supervisada directamente por el presidente de la República, vaya al despacho de la directora de persecución de la corrupción con un supuesto y alegado expediente de corrupción. Ella diga una versión, que era una reunión para tomarse un café, y él diga que el presidente lo mandó allá a tratar de otro expediente de corrupción alegadamente. Esto es atípico. ¿Qué es eso? Porque a mí, en lo personal, no me huele bien. Me suena a que fue una indiscreción total del presidente de la República haber mandado a Vidó Medina en el marco de una investigación que lo toca. Es que al director de Ética e Integridad le llegan muchas denuncias. De hecho, algunas denuncias no han llegado a nosotros y nosotros se lo hemos referido tanto al Ministerio Público como a la Dirección de Ética como a la Presidencia de la República. Vamos a creer en el profesor Vidó Medina, que dijo que fue a depositar una cuestión de una encomienda del presidente de la República. Él no tiene por qué hablar mentira. Vamos a esperar. Lo que pasa es que la directora del PETCA le llevaron eso. Puede decir que es una visita protocolar, pero tiene que ver que lo que le han llevado antes de dar una declaración. No puede salir a decir porque tiene que ver, se la llevaron, tiene que estudiar, es un fiscal, tienen que investigar. Pero vamos a esperar. Sí, pero quizás sería bueno que coincidan, porque quizás a la directora del PETCA, en la petición de los periodistas, no era díganos el contenido. O sea, ¿usted recibió un expediente de algo? Sí, yo lo recibí, tal cosa, pero no que ella diga que fue un café y que Vidó Medina diga yo le entregué un expediente enviado por el presidente. Hay una contradicción muy... uno de los dos está mintiendo. Entonces, algún café se cuela. Bueno, antes también de pasar a la protesta, además del seguimiento a estos temas, Participación Ciudadana está de una u otra manera muy vinculada al tema electoral. Es más, a algunas personas el nombre solo le da elecciones, el de Participación Ciudadana. Las elecciones son casi ya, porque estamos en Navidad y ahí vienen elecciones. ¿En qué está Participación Ciudadana en ese sentido? En el tema electoral, observación, integración, veeduría, que es la palabra de moda. Sí, nuestra organización hizo un lanzamiento de nuestro plan de observación electoral 2016. Ya iniciamos, estamos conformando la red de voluntarios y miembros de participación ciudadana para la observación electoral, sobre todo porque este proceso tiene múltiples complejidades y desafíos. Por eso nuestro eslogan es échale un ojo a la democracia, échale un ojo a tus derechos, la democracia es tuya, no dejes que nadie decida por ti.
Pero realmente nosotros estamos promoviendo, estamos viajando a nivel nacional para formar, podríamos decir, el ejército de voluntarios que van a conformar esa red para el proceso, observar el proceso electoral, no solamente el 15 de mayo, sino todo lo que está pasando en estos momentos. Para nadie es un secreto que vamos para un proceso electoral sin normas, que están pendientes la ley de partidos políticos, que ya creemos que no la vamos a tener, y la ley orgánica electoral, que es un mandato y un compromiso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, un mandato de la Constitución. Entonces vamos a... 5 años. Sí. Participación tiene más de 10 años solicitando esa ley. El mandato constitucional. En el 2010 la nueva, tenemos 5 años y 9 meses. Atrasados, y no ha habido tiempo para actualizar la Constitución en esa parte. Vamos a darle seguimiento a la democracia interna de los partidos políticos. Ya podemos ver qué es lo que está pasando. Es una democracia de acuerdos. Sí, mucho trabajo. También el financiamiento de los partidos, porque hay una resistencia. Ustedes contrataron 500 personas adicionales, por lo menos. Bueno, en el 2012 tuvimos más de 3.000 voluntarios y esperamos que en nuestra 10ª observación contar con esa cifra o superarla. Rosalía, aunque tú no has estado en las 9 observaciones que ha practicado Participación Ciudadana durante los correspondientes procesos electorales, por lo menos debes tener información. El impacto que ha tenido esa observación. ¿Realmente funciona el esfuerzo que han hecho ustedes? ¿Sirve para prevenir, para corregir, para controlar acciones fraudulentas en los procesos electorales? Lo más importante que es una observación ciudadana, porque nosotros tenemos un órgano rector que ejecuta e implementa un plan de trabajo y da cumplimiento a la ley. Y ahora hay un elemento nuevo, tenemos el Tribunal Superior Electoral. Pero la participación de la ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía hacia sus derechos, hacia los partidos políticos, darle seguimiento al financiamiento de los partidos, la transparencia interna que debe haber en los partidos, la participación de la mujer, de la juventud y de los grupos vulnerabilizados, como por ejemplo ahora tenemos en nuestro plan la inclusión de las personas con discapacidades especiales, que no sean instrumentalizados, porque siempre se busca en el día de las elecciones, que entienda el órgano rector que debe haber acceso en los colegios electorales, que eso es un gran problema que tienen ellos, porque los colegios electorales son en las escuelas segunda, tercera planta y no hay acceso para que ellos puedan ir a su mesa electoral. Por ejemplo, esas son las novedades que vamos a tener. Vamos a trabajar también en la mediación electoral. Para nadie es un secreto que en el interior hay una lucha campal por las posiciones. Buscaremos la forma de mediar la conflictividad existente, y algo también que tenemos novedoso es el seguimiento del presupuesto público. Sí, hay un problema que no es importante, la opinión de Participación Ciudadana. Aquí se presenta una situación legal, porque es un mandato de la ley, pero será legal, pero es muy injusta. Pero hay una ley, y es que el PRM no existía y ha actuado con la bandera de un partido que uno tampoco sabía que existía, que nunca ha ido a las elecciones solo, que recuerde uno, es decir, que recibe 3 centavos.5. De repente vamos a un proceso electoral donde el primer, el segundo y el tercer lugar de los partidos en la última contienda está de un solo lado. Por consiguiente, el 80%, si mal no recuerdo es lo que manda la ley, se va a repartir entre 3 partidos que muy posiblemente, no es oficial, pero muy posiblemente estén del mismo lado. Eso significa que al PRM y aliados podría tocarles una cantidad ínfima, porque estamos hablando del 80 contra el 20, y del 20, no el 100% del 20 es del PRM, estamos hablando que de una cantidad de quizás una 10ª parte, amén de las otros inconvenientes, la cultura del uso de los recursos del Estado. ¿Qué ustedes plantean ante ese asunto que, insisto, es legal, pero no se ve muy bien y preocupa? No es equitativo. Y no solamente eso, aunque en estos momentos Participación y la Comisión de Análisis Político no ha analizado esa situación, pero también te voy a decir otro, el acceso a la publicidad gubernamental.
si vamos a ver, no va a haber equidad. ¿Por qué? Porque todo el dinero del mundo lo van a tener el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados. Y en ese mismo tenor también va a ser el acceso a la publicidad. Y no hay reglamento para eso, Y no que hay es el reglamento, problema. pero la Junta tiene la facultad reglamentaria dada por la Constitución. Participación Ciudadana en el 2012 hizo un monitoreo de la publicidad en todo el país y sacó sus conclusiones de que es ciertamente el Partido de la Liberación Dominicana 4-1 creo que era sí, una cosa tenía más publicidad que ninguno. Y también el tema de la equidad. Ahora de la Participación publicidad. Ciudadana lamenta no haber apoyado aquella propuesta maravillosa, digo yo, de la Cámara Administrativa, cuando era Cámara Administrativa de la Junta, que metía en cintura a los partidos, sobre todo gubernamentales, en ese uso de los recursos del Estado. Por ejemplo, yo no podía, como tengo todos los cuartos del mundo, ir a Baní y decirle, Pedro Carlos, te voy a comprar la emisora Radio Ambiente los últimos 5 días, aquí hay 10 millones de pesos. Eso no se iba a poder. Por ejemplo, el presidente en los últimos 6 meses no iba a poder inaugurar, por ejemplo, el PLD está flojo en Barahona, entonces el presidente va mensual a inaugurar cosas, que constitucionalmente nada se lo impide, pero habría un reglamento. De repente, cuando salió ese reglamento, yo recuerdo que casi todo el vivo con ombligo adelante se opuso, incluso muchos de la gente que tenemos programas, porque también había un control en cuanto a la colocación de publicidad en programas. Háblame un poco de esa oportunidad perdida. Nosotros ahora lo que estamos promoviendo es que la Junta Central Electoral se empodere en su facultad reglamentaria por el tema de que no contamos con normas. Y el rol de la ciudadanía es monitorear si la Junta va a trabajar con equidad, con inclusión y también el principio de legalidad. Pero, perdón, Rosalía, sobre eso, yo creo que eso es injusto. Los partidos de repente no aprueban la ley de partidos y organizaciones, ni del régimen electoral. Estamos hablando de un 80-20, como dice Que Pablo, contendría más, ese tipo más de el cosas. Estado. La Junta acaba de aplicar una norma constitucional y todos los partidos, ese 80, se opone. Incluso en algo de tipo electoral están hablando que es una medida administrativa. Entonces, en vez de discutirlo como medida administrativa constitucional, se van al superior administrativo a tratar de invalidar la aplicación constitucional que hace la Junta. En un contexto de tanto poder y de un polo tan poderoso, yo creo que es injusto, en alguna medida, presionar a la Junta y decirle, vamos a ver si la Junta va a provocar el equilibrio. Oye, es una tarea... Es que la Es Junta una tarea nosotros que no apoyamos tienen ley, que no existe la ley. Entonces, los partidos no quieren una norma constitucional. Se van y cogen un atajo extrañísimo del superior administrativo. Entonces, bueno, ustedes tienen ahí una facultad administrativa. En unos partidos que se ponen de acuerdo para impedir la aplicación de la Constitución, que no aprueban las leyes, decía a la Junta, ustedes no están cumpliendo porque ustedes no controlan este desequilibrio. No, Yo lo creo que que no queremos es- decir, yo creo que es injusto. Cristian, es que nosotros apoyamos la decisión de la Junta, lo que No, dijo no, la Junta. correcto, Lo sí, apoyamos, sí. Participación Ciudadana, y hemos me refiero criticado a futuro ahora. a todos los partidos que apoyaron para su beneficio, porque la ley es la ley, gusten o no me guste, para su beneficio personal y de sus miembros lo que se había aplicado en el pasado. Nosotros creemos que vamos a ver lo que dice el Tribunal Superior Administrativo, porque se interpuso una acción judicial, Debería pero ser inadmisible. creemos que debe ser cónsono con lo que establece la Constitución. Ahora, muchos se preguntan, sobre todo en un país que no tiene estas referencias de transparencia o sobre todo de equidad, ¿cómo puede la Junta u otra entidad impedirle, por ejemplo, al PLD que coloque 5 millones en publicidad? Porque mucha gente dice el PRM también lo puede hacer, el partido de Guillermo también lo puede hacer, el partido de Uvieres, que no es un partido, por cierto, también lo puede hacer, y si no lo hacen es porque no tienen el dinero. Esa sería, o es la lectura más bien, que hacen muchas personas. Entonces, ¿cómo cuando hablamos de equilibrio, sobre todo en materia de publicidad,
¿Cómo es que funciona eso? Porque mucha gente dice, yo coloco lo que puedo pagar. Que no hay reglamento, lo que no está prohibido. Entonces, ¿qué está permitido? Sí, pero eso le pregunto, o sea, ¿cómo funcionaría eso? Lo que se quisiera es que se regulara el acceso y la regulación a la implica publicidad. que aún yo tenga el dinero, no, que no, no es voy dinero, a colocar es el acceso de todos por igualdad. Por ejemplo, la publicidad en las emisoras gubernamentales. Correcto. Todos tienen que tener el mismo acceso. Si son 5 minutos, son 5 minutos. A eso le decía entonces. O 30 segundos. Ustedes sabrán cómo es. Pero o sea, que lo que se garantizaría acceso es equitativo. Que independientemente del monto que yo tenga, no importa que yo tenga más o menos, yo debo tener la misma posibilidad de vender mi oferta política al electorado. Inclusive, el problema es la falta del reglamento, que es lo que empodera a la Junta Central Electoral a decir eso no se puede. La Junta no puede hacer el trabajo que tenía que hacer el Congreso y que la oposición, esperanzado de llegar en aquel momento, porque es una partidocracia que en última instancia se la van, PRM, PRD, PLD, en última instancia se la van, no han aceptado la creación de ese reglamento, porque el que está atrás ahora tiene la esperanza de llegar. Perdón, Rosalía, solo nos queda tiempo para la experiencia de la protesta de ayer para poner el video. Pero déjame decirle a los ciudadanos que los invitamos a que pasen por nuestra organización para inscribirse como voluntarios para formar parte de la red de voluntarios de la observación electoral 2016. Esperamos que se integren. Dirección, teléfono. Wenceslao Álvarez número 8. Pueden ir a nuestra Zona página. Universitaria. Zona Universitaria. Pueden ir a nuestra página www.ciudadana.org y los esperamos. La protesta, Cristian, un minuto antes del para video, cerrar. simplemente acotar lo que dijo Anibelka, inclusive con la publicidad se protege al ciudadano de sobrecargar con publicidad a los ciudadanos. Claro. Vamos a ver el video. No te dieron golpe, Rosalía. No. Ni rodó por los suelos. 30 segundos ahí. ¿Cuál fue la experiencia del comportamiento La experiencia fue policial excelente. Cuando yo llegué, fue posterior al conflicto. Y en este sentido, pues yo estaba con Manuel María Mercedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que gestionó con los responsables del grupo policial que estaba, de que permitieran de que pasáramos al lugar frente a la OISOE. Se hizo una mediación. No se hizo ningún tipo de violencia cuando yo estuve, pero ya había pasado el suceso, que tampoco no debió haber pasado, porque los ciudadanos tenemos derechos a ir y presentar, porque es un derecho constitucional. Y posteriormente nos dejaron pasar, hicimos nuestra cadena humana, protestamos. Estamos viendo las imágenes, Rosalía, mientras habla de el la cadena humana, del protestaron incidente y ya después de la cadena. Y se hizo la convocatoria para el próximo 21 a las 4 de la tarde. De acuerdo a las versiones sobre ese incidente, ¿cuál sería el elemento puntual que activó o que detonó la violencia, podría uno decir? El obstáculo que puso la Policía Nacional para pasar al lado donde estaba la OISOE. Hubo una gran resistencia, no permitían pasar, y un grupo de hombres y mujeres decidieron... ahora, sí decir que OISOE es frente a frente a la presidencia. Frente a la puerta principal. Pero pero eso tiene derecho. se dijo en Estados Unidos, que ellos al lado de la Casa podían Blanca, ponerse en el lado del palacio. No es la primera vez que se hace una protesta pacífica y que no había ninguna razón para que no se pasara. En Buenos Aires del no hay lado del verjas. palacio, sino en la calle o frente En a la Buenos Aires no hay verjas en torno al Palacio directora Presidencial, ejecutiva de ni en Participación Venezuela. Ciudadana. Cambio fuera, Mauricio.